Los tener y los ser. Un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga la casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera ya mi título, si tuviera un hijo más obediente, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de la influencia está lleno de ser. Puede ser más paciente, ser sensato, ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensamos que es el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. Otorgamos a lo que está ahí fuera del poder y controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de afuera hacia adentro. Lo que está afuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro hacia afuera, ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allí afuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno de mis relatos favoritos aparece en el Antiguo Testamento y construye una parte fundamental de la trama de la tradición judeocristiana. Es la historia de José, vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos a la edad de 17 años. Podemos imaginar lo fácil que hubiera resultado consumirse en la autocompasión como siervo de Putifar, observándose con las maldades de sus hermanos y sus nuevos amos y todo lo que no tenía, pero José fue proactivo, trabajó sobre el ser y acabó de poco tiempo. Estaba a cargo de la casa de Putifar y todo lo que Putifar tenía por la confianza que supo despertar en él. Llegó el día en el que José cayó en una difícil situación y se negó a comprometer su integridad. Como la consecuencia que fue encarcelado injustamente durante 13 años, pero volvió a ser proactivo. Trabajó en el círculo interior, en el ser y en el tener. Y pronto estuvo a cargo de la administración de la cárcel, finalmente de toda la nación egipcia, solamente subordinado el faraón. Sé que esta idea construye para muchas personas un cambio dramático de paradigma. Es mucho más fácil culpar a los otros, al condicionamiento o a las condiciones por nuestra propia situación de estancamiento. Pero somos responsables, tenemos habilidad de respuesta, de controlar nuestras vidas y de influir poderosamente en nuestras circunstancias, trabajando sobre el ser, sobre lo que tenemos. Si tengo un problema en mi matrimonio, ¿qué es lo que gano mencionando continuamente los pecados de mi esposa? Al decir que no soy muy responsable, hago de mi vida una víctima impotente, me inmovilizo en una situación negativa, también reduzco mi capacidad para influir en ella. Mi actitud de regañar, acusar y criticar simplemente hace que ella se sienta ratificada en sus propias flaquezas. Mi capacidad para influir positivamente en la situación se va desvaneciendo y desaparece. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control. Yo mismo puedo dejar de pretender poner en orden a mi esposa y trabajar sobre mis propios defectos. Puedo centrarme en ser un gran esposo, una fuente de amor y un apoyo incondicional. Con suerte mi esposa sentirá el poder de ejemplo proactivo y responderá con la misma moneda. Pero lo haga o no, el modo más positivo en que yo puedo influir en mi situación consiste en trabajar sobre mí mismo, sobre mi ser. Hay muchos otros modos de trabajar en el círculo de la influencia. Ser un mejor oyente, un esposo más afectuoso, un mejor estudiante, un empleado más cooperativo y dedicado. A veces lo más proactivo a nuestro alcance es ser feliz, sonreír auténticamente. La felicidad, como la desdicha, es una elección proactiva. Hay cosas como el clima que nunca estarán dentro de nuestro círculo de influencia, pero una persona proactiva puede llevar dentro de su
de su propio clima psíquico o social. Podemos ser felices y aceptar lo que está más allá de nuestro control, mientras centramos nuestros esfuerzos en las cosas que podemos controlar. La otra punta del pelo. Antes de cambiar totalmente el rumbo de nuestras vidas, llevándolo al círculo de la influencia, tenemos que considerar dos cosas de nuestro círculo de preocupación que merecen una consideración más profunda: las consecuencias y los errores. Si bien somos libres para elegir nuestras acciones, no lo somos para elegir las consecuencias de esas acciones. Las consecuencias son gobernadas por las leyes naturales. Están fuera del círculo de la influencia. En el círculo de preocupación podemos elegir pararnos en medio de la vía cuando un tren avanza velozmente hacia nosotros, pero no podemos decir qué sucederá cuando el tren nos atropelle. Podemos optar por ser deshonestos en nuestros tratos comerciales, si bien las consecuencias sociales de esta conducta dependerán mucho de que nos descubran o no. Las consecuencias naturales para nuestro carácter básico serán un resultado determinado. Nuestra conducta es gobernada por principios. Vivir en armonía con los principios tiene consecuencias positivas. Violarlos determina la consecuencia negativa. Las consecuencias negativas. Somos libres de elegir nuestra respuesta en cualquier situación, pero al elegir también optamos por la consecuencia correspondiente. Cuando uno recoge una punta del palo, también recoge la otra. Sin duda, en la vida de otros hay momentos en que los recogemos lo que más tarde nos parece un palo equivocado. Nuestras elecciones tienen consecuencias que preferiríamos no padecer. Si tuviéramos elegir nuevamente, lo haríamos de otro modo. A esas elecciones las llamamos errores. Y con la segunda cosa que merece una considerada y más profunda. Para quienes están llenos de arrepentimiento, tal vez el ejercicio más necesario de proactividad consista en comprender que los errores pasados también están ahí afuera, en el círculo de preocupación. No podemos revocarlos, no podemos anularnos, no podemos controlar las consecuencias. Cuando uno de mis hijos jugaba fútbol americano en el equipo de la universidad, aprendió a estirar su muñequera y soltarla bruscamente cada vez que él o alguien cometiera un error, como un ejercicio de bloqueo mental. De modo que ese último error no afectará a la resolución y ejecución de la jugada siguiente. El enfoque proactivo de un error consiste en el reconocerlo instantáneamente, corregirlo y aprender de él. Esto literalmente convierte el fracaso en éxito. El éxito, dijo T.J. Watson, fundador de la IBM, está en el lado opuesto del fracaso. Pero no reconocer un error, no corregirlo ni aprender de él, es un error de otro tipo. Por lo general sitúa a la persona en una senda de autocondena y autojustificación, que a menudo implica la racialización, mentiras racionales, destinadas a uno mismo y a los demás. Este segundo error, este encubrimiento, potencia el primero, le otorga una importancia desproporcionada y causa en las personas un daño mucho más profundo. No es lo que los otros hacen ni nuestros propios errores lo que más nos daña, es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Nuestra respuesta a cualquier error afecta la calidad del momento siguiente. Es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente y nada que volvamos a tener el poder. Comprometerse y mantener los compromisos. En el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra nuestra amplitud para comprendernos y prometer y mantener
y para mantener compromisos y promesas. Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con los que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento, gracias a los dotes humanos de la autoconciencia y la conciencia moral. Advertimos áreas de debilidad, áreas que hay que mejorar, áreas de talento que no pueden desarrollarse, áreas que hay que cambiar o eliminar de nuestras vidas. Cuando reconocemos y utilizamos nuestra imaginación y nuestra voluntad independiente para actuar sobre la base de esas percepciones, haciendo promesas, estableciendo metas y siéndole fieles, adquirimos la fuerza del carácter, el ser que hace posible todas las otras cosas positivas de nuestras vidas. En este punto encontramos dos modos de tomar de inmediato el control de nuestras vidas. Podemos hacer una promesa y mantenerla, o establecer una meta y trabajar para alcanzarla. Al comprometernos y mantener nuestros compromisos, empezamos a establecer una integridad que nos provoca la conciencia del autocontrol y el coraje y la fuerza de aceptar más responsabilidad por nuestras propias vidas. Al hacer y mantener promesas hacia nosotros mismos y hacia otros, poco a poco nuestro honor para hacer más importante que nuestros estados de ánimo. El poder de comprenderlos con nosotros mismos, de mantener esos compromisos en la esencia del desarrollo de los hábitos básicos de la afectividad, el conocimiento y la capacidad y el deseo están dentro de nuestro control. Podemos trabajar sobre cualquiera de esos tres elementos para mejorar el equilibrio entre tres y ampliarse en el área de intersección. Internalizamos más profundamente los principios en que se basan los hábitos y adquirimos fuerza de carácter para avanzar de modo equilibrado y hacia una progresiva efectividad en nuestras vidas. Proactividad, el test de los 30 días. No es necesario que pasemos por la experiencia de Frank en el campo de concentración para reconocer y desarrollar nuestra propia proactividad. Es en los acontecimientos ordinarios de la vida cotidiana cuando nos desarrollamos la capacidad proactiva para hacer frente a las extraordinarias presiones de la vida, así como comprendemos y mantenemos los compromisos, así resolvemos un atasco de tráfico, así respondemos a un cliente encolerizado o a un chico desobediente, así vemos nuestros problemas y es allí donde concentramos nuestras energías. Es el lenguaje que usamos. Desafío al lector a que ponga a prueba el principio de proactividad durante 30 días. Simplemente inténtelo y vea lo que sucede. Durante 30 días trabaje solo en un círculo de influencia. Plantéese pequeños compromisos y manténgalos. Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. Sea una parte de la solución, no parte del problema. Ensaye el principio en su matrimonio, en su familia, en su empleo. No aduzca defectos de las personas, no aduzca sus propias debilidades. Cuando cometa un error, admítalo, corríjalo y aprenda de él. Inmediatamente no culpe ni acuse. Trabaje sobre las cosas que controla. Trabaje sobre usted, sobre el ser. Vea las debilidades de los otros con compasión, no acusadoramente. La cuestión no reside en lo que ellos hacen o deberían hacer, sino en su propia respuesta a la situación y en lo que debe hacer usted. Si empieza a pensar que el problema está allí afuera, deténgase. Ese pensamiento es el problema. Las personas que ejercitan día tras día su libertad embrionaria le van ampliando poco a poco. Las personas que no lo hacen la ven debilitarse hasta que dejan de vivir. Literalmente son vividas. Actúan según los guiones escritos por los padres, los compañeros, la sociedad. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en nuestra instancia diría que de que la mayor parte de nuestras circunstancias. Samuel Johnson observó: la fuente de alegría debe brotar en la mente, y quien conozca tampoco la naturaleza humana como para buscar felicidad en cualquier cosa que no sea su propia disposición, malgasta su vida en esfuerzos
infructuosos y multiplicará las aficiones que se propone suprimir. Saber que somos responsables con habilidad de respuesta es fundamental para la afectividad y para todos los demás hábitos de la afectividad que vamos a considerar. Sugerencias prácticas. 1. Durante un día preste atención a su lenguaje y al lenguaje de las personas que lo rodean. Con cuánta frecuencia usa y escucha frases reactivas como sí, no puedo, debo o tengo que. Identifica una experiencia que tal vez deba afrontar en un futuro inmediato y en la que, sobre la base de su experiencia pasada, es probable que se comporte reactivamente. Pase revista a la situación en el contexto de su círculo de influencia. Como puede responder proactivamente, tómese algunos minutos y cree vívidamente la experiencia en su mente. Véase respondiendo de manera proactiva. Recuerde la brecha que existe entre el estímulo y respuesta. Comprométase consigo mismo a ejercer su libertad de elegir. 3. Escoja un problema de su vida laboral o personal que le resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo, de control indirecto o de control inexistente. Identifique el primer paso que puede dar en su círculo de influencia para resolverlo y de ese paso. 4. Ensaye el test de probabilidad de proactividad en los 30 días. Tome conciencia de su cambio en su círculo de influencia. Segundo hábito. Empiece con un fin en mente, principios de liderazgo personal. Por favor, para leer las páginas que siguen, busquen el lugar donde estás a solas y nadie lo interrumpa. Suprima todo en su mente, salvo lo que ya vaya leyendo y lo que yo le invitaré a hacer. Olvídese de su agenda, de su negocio, de su familia y de sus amigos. Diríjase toda su atención y obra en mente. Véase mentalmente asistiendo a un funeral de un ser querido. Imagínense conduciendo su coche al velatorio o a la capilla, aparchando y saliendo mientras camina dentro del edificio. Advierte las flores, la suave música de órgano. Cuando llega al ataúd, mira adentro, de pronto queda cara a cara consigo mismo. Cuando toma asiento y espera que comience el servicio religioso, mira el programa que tiene en la mano. Habrá 4 oradores. Ahora piense profundamente qué es lo que le gustaría que cuando sus oradores dijeran sobre usted y su vida. ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre le gustaría que refregaran sus palabras? ¿Qué clase de hijo, hija o primo? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden? Mire con cuidado a la gente que lo rodea. ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Antes de seguir leyendo, tómese unos minutos para examinar sus impresiones. Esto aumentaría mucho en su comprensión.